Amigos televidentes, a esta hora saludamos al general retirado en servicio pasivo, Luis Altamirano, excomandante del Ejército. General, gracias por aceptar la invitación al diálogo. Hablemos sobre el tema de seguridad, o más bien, de inseguridad en el país. Hay un estado de excepción en 3 provincias. El gobierno ha dicho que va a tener más decisión para enfrentar al AMPA, sobre todo en ciudades como Guayaquil y otras ciudades donde hay un alto índice de delincuencia, pero al parecer la situación no cambia y hay quienes dicen que el tema de la inseguridad se le ha salido de las manos. ¿Qué opina usted? Buenos días, bienvenido. Fernando, buenos días. Saludo a todos y muchas gracias por esta oportunidad de compartir las preocupaciones que como ciudadano estamos obligados a hacer, especialmente quienes hemos cumplido de alguna forma alguna función pública de importancia. Yo creo que es fundamental el repensar justamente la arquitectura del sistema de seguridad que al momento dispone el país. Y esto requiere realizar algunas reformas. Unas pasan, lógicamente, por aspectos de naturaleza legal, pero otras son parte de la gestión pública a través de las políticas públicas y la estrategia de seguridad que tiene que determinarse. Me parece que el gobierno no tiene una claridad en su política de seguridad, tanto en el corto, mediano como largo plazo. Este anuncio que se hizo del incremento de 30,000 efectivos a la Policía Nacional, pues lo que denota simplemente es evidenciar de que se busca de alguna forma reducir esta percepción de inseguridad que al momento nosotros tenemos a través de estos anuncios que tienen que ser estudiados dentro de una estrategia en donde participan varias instituciones. Ahora, a propósito de ese anuncio que usted mencionó, general, un anuncio de 30,000 policías en los próximos 3 años, es decir, estamos hablando de 10,000 policías por año. ¿Existirán las suficientes escuelas de capacitación, los tiempos precisamente para que estos policías puedan formarse y puedan salir a las calles? ¿O simplemente es un anuncio demagógico que no se va a poder cumplir? Bueno, ese es uno de los problemas, los que usted acaba de mencionar, que vamos a tener en los procesos tanto de formación, pero sobre todo aquí se tiene que analizar las diferentes alternativas en términos de costo-beneficio y desde una visión integral. Mire, la sola incorporación de 10,000 policías al año involucra un presupuesto en lo que tiene que ver en gasto salarial, todo lo que son compensaciones y obligaciones patronales, en el orden de $180 millones. Y estoy hablando de esto sin alimentación, sin equipamiento y sin los gastos operacionales que posteriormente demandará el empleo de una cantidad de 10,000 policías. En un tercer año, es $540 millones. Es un presupuesto que si nosotros hacemos una comparación con otros sectores que de igual forma merecen su atención dentro de una estrategia integral, como el sector salud, como el sector educación, pues lógicamente vemos que este gasto no es sostenible. En 3 años, al poner en ejecución este plan, arribaríamos a una cifra de $1,100 millones. Y le estoy indicando esto sin equipamiento, sin alimentación y sin los gastos operacionales que va a determinar la necesidad del empleo. Ahora, tendrá otros efectos, que son efectos organizacionales, porque la Policía Nacional es una institución civil jerarquizada. ¿Qué va a pasar cuando de repente nosotros tengamos, haciendo simplemente un estimativo, que el 10% sean oficiales y el 90% sea del pie de fuerza de la tropa? Estamos hablando entonces que tendremos 1,000 oficiales en un año y tendremos 9,000 en cambio del pie de fuerza de tropa. Se rompe toda una estructura de naturaleza piramidal. Se tiene que partir primero concibiendo cuáles son las diferentes instituciones que tienen que participar. Se han hecho anuncios, inclusive se han levantado algunos cuestionamientos sobre el empleo de otras instituciones, con un total desconocimiento de cuál es la funcionalidad que cada una de estas debe cumplir. Y ese es otro de los temas importantes, general, a propósito de su experiencia como comandante del ejército, como ex militar.
como alto oficial. Las Fuerzas Armadas, de lo que yo entiendo, no están capacitadas para para combatir al AMPA en las calles, para realizar tipo de controles, porque las Fuerzas Armadas están formadas para precisamente el cuidar las fronteras. Entonces ahí como que no se está estableciendo, no se está identificando muy bien el rol de las Fuerzas Armadas, o sí podrían acceder a realizar este tipo de operativos y de controles. ¿Qué dice usted? Mire, las Fuerzas Armadas tienen capacidades multipropósito que tienen que ser aprovechadas, pero eso requiere una estructura coordinadora. Cuando se eliminó el Ministerio de Coordinación, este cumplía justamente un papel trascendental en la articulación de las diferentes entidades que están responsables de la seguridad. Cuando se habla de la frontera y se dice de que hay una facilidad de paso a través de la frontera, hay que recordar que la función del cuidado de la frontera, que no es una línea, la frontera es un espacio de interacción socioeconómica, es un espacio de convivencia de las poblaciones que comparten esta línea imaginaria que es la frontera. Y ahí participan varias instituciones, no solo son Fuerzas Armadas, está el Cuerpo de Vigilancia y Seguridad o el Cuerpo de Vigilancia Aduanero, y están otras instituciones que tienen que estar presentes, la propia Policía Nacional, Migración. No es posible pensar que una frontera se cuide desde un punto de vista exclusivamente lineal. En un país de reducidas dimensiones, esto tiene que conllevar una estrategia de control en profundidad, que requiere efectivos, que requiere tecnología, que requiere la integración con otras instituciones. Entonces, lo que debemos pensar es que las Fuerzas Armadas tienen esa capacidad. Ahora, cuando nosotros simplemente hacemos anuncios de incrementos de pie de fuerza, sin ver la necesidad, por ejemplo, de fortalecer el cuerpo de vigilancia y seguridad penitenciario, de fortalecer el cuerpo de vigilancia aduanero, elevarles a la categoría de una fuerza pública, concepto que no existe en la Constitución, fortalecer la inteligencia nacional creando un tercer brazo, que es justamente la inteligencia que no depende de Policía Nacional y no depende de Fuerzas Armadas. Esto lo tienen todos los países. Ahora, estamos en el mediano y en el largo plazo en una mayor independencia que debe tener la Policía Judicial como órgano que en muchos países existe separado de la Policía de Fuerza. Entonces, son aspectos que tienen que ser analizados. Ahora, esto es lo uno, es decir, lo que puede hacer el país a nivel interno. Pero ¿usted no cree que debería reforzarse con ayuda internacional? Porque a propósito de el alto índice delincuencial y de la presencia de mafias, del narcotráfico, que no son nuevas, que han existido, pero que ahora se han introducido, creo yo, con más fuerza en el Ecuador. Hay quienes comienzan a pensar en, por ejemplo, volver a lo que hacía antes Estados Unidos, es decir, apoyo a través de sus unidades aéreas, de identificación de barcos con drogas, de aviones con drogas. Es decir, volver a la ayuda internacional, aunque este tema ha sido muy polémico para algunos. Sí, Fernando, la cooperación internacional es importante. No solo la que nos puede proveer los Estados Unidos, sino aquellas asistencias que se puede dar inclusive a través de mecanismos de coordinación con los países vecinos y, lógicamente, con otros países, especialmente la cooperación que se pueda tener con Europa. Ahora, no pensemos que la cooperación es exclusivamente en medios, ¿sí? Hay necesidad, por ejemplo, de cooperar en aspectos relacionados con inteligencia, con capacitación. En parte, veo que se vienen desarrollando esfuerzos en ese sentido. Ahora, es fundamental el tomar en consideración de que el fenómeno que estamos atravesando no es un fenómeno que tiene una solución de naturaleza doméstica. Es un fenómeno que tiene conexiones locales con el ámbito internacional. Pero yo sí quisiera hacer una reflexión. ¿Qué estamos haciendo al interior del país para evitar este crecimiento exponencial en el consumo de drogas? Porque antes decíamos, bueno, el mercado está en los Estados Unidos, está en Europa, es un problema de consumo. Eso es lo que se decía. Pero el problema
es ¿qué hacemos en el eje de salud? Es un problema de salud. ¿Qué hacemos para la rehabilitación? Yo no veo absolutamente nada con respecto a lo que son ejes que tienen que ver con la prevención, ejes que tienen que ver con la educación, porque son fundamentales. Mire, ¿por qué tenemos un incremento en el consumo? Porque ha habido también un aumento en la oferta. Se ha diversificado estas redes criminales a través de pequeñas articulaciones de carácter local, se utiliza como moneda de pago la droga tiene que ser monetizada y se expende a quienes la consumen o se incentiva este consumo. Entonces es importante trabajar en el eje educativo, en el eje de prevención de salud, en el eje de tratamiento. Y esto debe sumarse la empresa privada, deben sumarse los medios de comunicación, tiene que sumarse el sector público, especialmente a través de los ejes educativos y de salud. Hay mucho. Porque eso es importante. Hay mucho por hacer y hay mucho para conversar sobre este tema. Gracias, general, por acompañarnos. General Luis Altamirano, excomandante del Ejército, por este interesante, importante